Hola mixes, les damos la bienvenida a Sugoicast, su podcast de confianza dedicado 100% a anime, manga, waifus y juzbandos. En este episodio hablamos de The Elusive Samurai, un anime histórico que combina acción, drama, comedia y hasta violencia. Nos clavamos en cómo el anime, aunque no fue tan popular, nos atrapó con su increíble ritmo, su sorprendente animación, su peculiar protagonista y la personalidad del resto de los personajes. The Elusive Samurai está disponible en Crunchyroll. Amixes, les damos la más cordial bienvenida a un episodio de Sugoicast. Hoy, para que vean, no hablamos de amor, no hablamos de emociones. Bueno, sí hablamos de emociones fuertes, pero no necesariamente tienen que ver con el romance, sino que tienen que ver con emociones fuertes vinculadas a que te lo arrebaten todo y tú ponerte al tiro. Estamos hablando de unas emociones que van mucho más allá, el camino del héroe, pero un héroe muy particular y que al mismo tiempo es un humorcillo que a mí me cayó muy bien. Era de que de verdad siento que yo necesitaba ese tipo de humor mientras se transmitía. El día de hoy vamos a hablar de The Elusive Samurai, que es un anime que pueden encontrar en Crunchyroll. Ya están todos los episodios ahorita ahí en Crunchyroll, ahí en su plataforma de confianza. Entonces ya no hay excusa, mixes. Ya salió, ya está ahí disponible para el mundo, para ustedes, ante sus ojos. Pero antes de empezar a dilucidar y hablar y tener un éxtasis religioso sobre este anime, mi querida Abby hermosa, la mujer más top de este mundo, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy ansiosa porque hablemos de este anime, porque la verdad es que sí fue una grata y gran sorpresa. Yo no lo tenía, medio lo tenía en el radar porque sí me habían salido como algunas imágenes en Twitter, que cuando no es un basurero en llamas, pues de repente te da cosas bonitas, pero ya cada vez es más rara esa situación. Y sí, de repente me salían imágenes, pero te he de decir que, aunque visualmente me atraía bastante, como que decía, bueno, Luego le damos oportunidad entre las 1001 cosas que hay por ver. Pero cuando mi querida Elsa llegó con toda su sabiduría y me dijo, Abby, hay que hablar de The Elusive Samurai, dije, va, jalo, sin dudarla. Porque dije, Elsa es mi pastora y nada me faltará. Y sí, la verdad es que como mencionaba, fue una gran sorpresa porque, más bien, sí medio sabía la premisa de que justo como mencionabas es este camino del héroe, de el heredero de un shogunato que intenta vengarse y recuperar a la vez, pues digamos que el poder, pues sí, de este shogunato, pues como que no tenía tampoco tan claro de qué más trataba el anime, porque creo que simplemente así podrías pensar pues igual y es como un shonen, ¿no? De alguien que tiene que fortalecerse y que vamos a ver batallas y que vamos a ver este crecimiento y que si bien sí lo vemos, pues la verdad es que desde que vi el opening, amigos, creo que ver el opening es así como una experiencia casi religiosa, porque digo, a veces sí hay openings que se alocan, ¿no? Y que pareciera que les explota la tacha y que justo igual y no cuadra al 100% con lo que vas viendo en el anime, y que exageran y que hay colores y bailes y expresiones y gestos y demás. Y justo lo vi, pero ya que estaba viendo el primer episodio dije, wow, sí hace sentido también con lo que veía en el opening, en cuanto a que también tiene esta combinación como de comedia, de efusividad, pero al mismo tiempo muestra violencia cuando hay que mostrarla, brutalidad. Entonces sí, fueron muchas emociones que simplemente ahora sí que fueron creciendo y emocionándome todavía más, pero antes de clavarnos todavía más en lo que hace tan especial a este anime, mi querida Elsa, ¿tú cómo llegaste a The Elusive Samurai? Antes de decir cómo llegué, amixes, valoren cuando ustedes recomiendan un anime y la otra personita les dice, va, jalo. Mi Abby me ha seguido en varios cerros sin salida, porque luego yo de que, Abby, voy a llorar, Abby, es que Jujutsu Kaisen, Abby, y ella, Abby, miren, como guerrera me acompaña. Entonces valoren, amixes, y también ustedes recomienden animes, que siento que también hay a través de la palabra, es como luego, pues vamos expandiendo, ¿no? También como pues luego estas joyitas, porque no es lo mismo recomendar un Demon Slayer, que prácticamente es una franquicia que ya se vende sola, que a recomendar, por ejemplo, un The Elusive Samurai, que, pues no sé, Abby, igual tú ya me dirás, pero sí fue popular, pero aquí como que había conversación, pero realmente no a niveles que digo, es súper injusto compararlo, pero no a un nivel Demon Slayer, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que viva el poder de la recomendación. ¿Y cómo llegué a este anime? Bueno, pues
Es muy curioso porque típica historia, a través de redes sociales me empezaron a salir como varias imágenes y yo dije, güey, qué hermosos los vestuarios, qué hermosos escenarios, pero realmente no estoy entendiendo como de qué va. Ahora sí les voy a ser muy sincera porque creo que también hay mucha nobleza en admitir lo que no sabemos, pero sí me encanta el anime y sé lo básico de historia japonesa y todo esto, pero así que ustedes digan ya adentrarme a historia, a folclore y todo eso, no. Y está bien porque creo que eso demuestra que hay muchas cosas por aprender en esta vida y qué emoción siempre aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, sumergirme a The Elusive Samurai fue como de que yo sé que es una historia llena de fantasía y que obviamente tiene recursos mágicos y etcétera y demoníacos y todo esto, pero pues te va soltando algunas como píldoras, ¿no? Como de historia y todo eso. Entonces yo decía, ay, bueno, qué interesante. Pero realmente lo que me enamoró sí fue una escena clave. Una escena clave. No sé si ya he comentado este momento que me abrió un poco los ojos a nivel cinematográfico. Y si no, pues se los cuento porque, miren, tenemos como ciento y cacho episodios y para yo decirles en dónde no sé. Y vayan ustedes a saber si ya lo escucharon, para quienes han escuchado todos nuestros episodios, que además muchas gracias por ello. Pero una vez fui a la Cineteca a ver el Lawrence de Arabia. Y había ido yo con un ex y había ido con una mix de este ex que me cae muy bien. Y el güey estudió cine, es muy, muy fan del cine y sabe como muchas cosas técnicas y todo. Entonces, amixes, si ustedes han visto Lawrence de Arabia, es un pinche perro peliculón. A mí me encantó, larguísima, así a la fregada. Si pueden cacharla en cine, mucho mejor. Pero hay una escena donde alguien está como sosteniendo un cerillo prendido. Tiene muchos años que la vi, pero trataré de describir muy bien la escena. Y entonces llega un momento en que esta persona sopla el cerillo así, y de repente vemos como el sol en el desierto. Así, un corte de edición. Híjole, amigos, ahora sí que el meme de esto es cine. Entonces, saliendo de la película, justo este amigo empezó a contarme por qué ese corte era muy importante, porque en el cine esas transiciones son muy importantes, porque realmente te sumergen en la historia, porque al final una película o una obra pues visual, pues se vale de eso, ¿no? Del recurso visual. Entonces a mí, amigos, se me quedó grabado ese aprendizaje, porque a mí cuando me enseñan algo, yo sí me lo llevo a la práctica y me clavo en la textura de eso y se me hace una idea en el cine muy hermosa. Para quienes sean expertos aquí seguro dirán, güey, eso es muy, muy básico. Pues yo no estudié cine, güey, pero a ver, dime algo de Heidegger y acá, y no creo tampoco corregirte, pero haré el intento, ¿no? Y bueno, la cosa es que toda esta historia de Lawrence de Arabia, para decir que estaba yo un día en ex, Twitter, como se llame, nuestro basurero en llamas, y entonces alguien puso un clip, y ahí es la importancia del clip, amixes. Yo sé que luego se toman esas cosas como piratería, uso de imagen, etcétera, pero bueno, yo a través de un clip llegué a este anime, donde está el hermano de Tokiyuki, Hoyo, jugando con la pelotita, y entonces la pelotita se queda en el techo, están hablando, y entonces vemos cómo la pelota cae y entonces cae la cabeza del hermano. Yo vi eso y sí dije, ¿qué pasó aquí? Estábamos bebiendo tranquilos, yo estaba viendo que alguien estaba jugando con una pelotita y me quedé viendo el clip porque la animación se me hizo interesante. Siempre esas como animaciones donde alguien juega con algo o tiene movimiento y con un vestuario muy bonito y eso me llaman la atención. Pero de repente ver una pelota caer y ver que una cabeza es la que llega al suelo y la de un niño, dije, hola. Alguien tomó una decisión ejecutiva aquí donde nos iba a mostrar cómo muere un niño decapitado, nada más ahí. Y aparte nos lo muestra pues de esta manera que a mí se me hizo pues súper cinematográfica, ¿no? O sea, me acordé perfecto a mi amigo explicándome lo del cerillo en el Lawrence de Arabia y todo eso. Y dije, güey, qué edición, qué cambio, ¿qué es esto? Entonces dije, va, jalo, lo voy a empezar a ver. Ya me informé, ya saben, preguntando a la fuente, oye, ¿de dónde es este anime? Y de repente, no, de Elusive Samurai. Y yo, jalo. Me di cuenta que lo estaba pasando Crunchyroll, era de temporada y que estaba en esta onda de simulcast y dije, va, lo voy a empezar a ver. Y a mixes, desde el primer episodio, yo dije, este es todo mi rollo. Porque tenemos como, sí, estos guiños históricos y además de eso, creo que algo que me atrajo y que seguramente vamos a estar comentando mucho en el episodio de hoy es el humor. Porque, ay, amixes, ¿cómo lo podría yo plantear? Pero cuando tenemos historias de este vuelo, con detalles históricos y el camino del héroe, a pesar de que hay algunos guiños cómicos, la historia siempre suele ser muy solemne. Y voy a regresar un poquito al ejemplo de Demon Slayer, ¿no? Que también nuestro Tanjiro empieza con este personaje al que le es arrebatado absolutamente todo, pero como sabemos, Tanjiro es como este extraordinario ser humano con un gran corazón y que en lugar de ir a buscar venganza, lo que quiere es recuperar lo que queda de su familia y toma el camino del bien y etcétera, ¿no? Pero a lo largo de Demon Slayer sí vemos como estas peleas muy
muy elaboradas, estos discursos muy heroicos, etcétera. Pero lo que yo vi aquí fue algo como tan dinámico y tan humorístico y tan, no sé, tan extenso, extraordinario, que dije, güey, me encanta esta historia. Y también, como dijo Abby, otro gran recurso pues fue el uso de violencia, ¿no? Porque también creo que no puedes contar una historia feudal, no puedes contar una historia donde toman un lugar donde conquista, vamos, esto es lo que quiero llegar. No puedes contar una historia de conquista sin realmente mostrarnos lo que está pasando, porque evidentemente tú no te vas a creer que tomaron una ciudad, un pueblo, un país o lo que sea con flores, ya saben. Entonces, como que todos esos elementos, desde el primer episodio, porque todo pasa en ese primer episodio, dije, jalo. Entonces, así, mi querida Abby, así fue como llegué y creo que también lo que más me gusta es que esos recursos cinematográficos es algo que conservamos. O sea, siento que este anime fue hecho por personas que sí querían darle ese aire cine, pero al mismo tiempo, ay, es que la palabra no es juvenil. Me voy a quedar con dinámico, porque la verdad es que todo ese humor combinado con esa violencia y como dices, desde el intro y el ending también, o sea, verlos conducir un camioncito y tener un barbecue entre todos los amigos y enemigos era como, güey, ¿qué? Entonces sí, así fue como llegué a este anime. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Siento que el primer episodio es una grandiosa e impecable tarjeta de presentación y sí creo que te atrapa inmediatamente. Afortunadamente conserva el ritmo a lo largo de los episodios, pero sí creo que el primero es, o sea, hay muchos buenos episodios, pero esa es la gloria. Sí, concuerdo 100% porque además desde el primer episodio plantea todos estos elementos que ya mencionamos, o sea, que sí vamos a tener acción, que sí vamos a tener desarrollo de personaje, que vamos a tener comedia y también esto que mencionas, ¿no? Esa escena también de la pelota cuando cayó, eso hasta le tuve que regresar porque dije, güey, ¿qué? O sea, estábamos teniendo a unos hermanitos ahí, todo chill, todo tranquilo, jugando a la pelota. ¿Y por qué de repente hay una cabeza, no? Cayendo. Y justo dije, además creo que es la cabeza de uno de ellos. Entonces me tuve que regresar para asegurarme. Y dije, güey, ¿qué es esto? Este after se va a poner muy raro. Eso fue lo que pensé. Y más que raro se pone brutal. Pero sí, o sea, como bien mencionas, si ya nos están poniendo sobre la mesa no solo una historia desarrollada en un Japón feudal, sino una historia donde hay golpes de estado, donde hay traiciones, donde se empiezan a hacer facciones, entonces dices, es que ahora sí que la guerra en este contexto pues es inevitable, es todo este tipo de enfrentamientos, pero sí, regreso a que ese primer episodio tiene absolutamente todo de estos elementos porque incluso desde el momento en el que aparece Suba en el árbol, o sea, con este resplandor así, de verdad que fuera de este mundo, se dices, güey, ¿qué pedo con este hombre, no? Y, o sea, sentimos la misma incertidumbre que Tokiyuki. Es como, ¿de quién es este señor? ¿Por qué sonríe así como todo chill, como si nada pasara? Como si no estuviera a punto de suceder una traición y masacre en todo este contexto. ¿Sabes qué? También se me quedó muy marcado de ese primer episodio. ¿Qué digo? Además de que Suga pues le dice a Tokiyuki que él tiene como estos flashazos del futuro y puede ver que va a ser un gran héroe que pasará la historia y demás. Ahora sí que de mis eventos canónicos de ese primer episodio, o sea, no solo es esa escena de la cabecita, sino que justo tenemos un vistazo de, o sea, ya es el final, yo creo, del episodio donde sucede la traición y ya hay un montón de muertes, ahora sí que hasta el papá de Tokiyuki se suicida y demás. Sale tal cual esta frase en la pantalla de la condición para convertirse en héroe era que lo perdiera todo, ¿no? Y yo dije, güey, no mames, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué un anime que visualmente se veía tan hermoso? Porque además 3 horitos antes Tokiyuki estaba ahí saltando por los techos, huyendo de sus clases, de sus deberes, incluso está jugando ahí como con un perrito, con su hermano, o sea, todo chill, insisto, todo muy hermoso. Y 3 horitos después es como de destrucción, pérdida, masacre. Pues sí, tristeza, ¿no? Y dije, güey, ¿qué es esto? ¿No? Pero sí, o sea, también justo regresando a la historia de Tanjiro, pues Tanjiro también lo perdió todo y pues ahora sí que de ahí para arriba y para adelante, ¿no? Y si dices,
a veces qué extremo es la vida, qué eventos tan canónicos hay que atravesar o tienen que atravesar ciertos personajes para alcanzar su máximo esplendor, por así decirlo. Pero, ¿sabes qué? También me atrapó muchísimo esta idea de que, o sea, si bien incluso aquí en Sugoicast hemos hablado de varios héroes, ya sea justo con Demon Slayer, con Jujutsu Kaisen, digo, de manera general, pues también hay otras historias, ya sea Naruto, One Piece, hasta Dragon Ball y demás. Entonces una vez se pregunta pues, ¿qué puede hacer diferente un héroe nuevo? ¿No? Y justo me gustó lo que plantea de Elusive Samurai, que Tokiyuki pues para nada cumple con estos, digamos, estereotipos de fuerza, así de fuerza sobrehumana o de valentía o incluso hasta de inteligencia, ¿no? Fuera de este mundo de él, o sea, este es un chamaquito que huye a la menor provocación, pero que además, o sea, huye con una maestría que no cualquiera, ¿no? O sea, y que esa sea su fortaleza, el huir y el librarse de las situaciones incluso más peligrosas. Pues digo, hasta Suga es como de pues que esto sí es bastante peculiar, pero lo vamos a hacer brillar al máximo. Y sí dije, wow, o sea, qué chido que lo que podría parecer como una debilidad en muchos casos, en muchos escenarios, pues aquí se vea más bien como una gran área de oportunidad que se va a explotar al máximo, ¿no? De, ok, o sea, eres bueno huyendo, pero no solo vas a ser bueno huyendo, vas a ser el pinches perro mejor huyendo, tanto que hasta vas a crear técnicas de tirar el arco mientras huyes, vas a crear técnicas donde puedas atacar con una espada también mientras huyes y puedas hacer un ataque incluso mortal. Entonces, o sea, ese pequeño detalle, o sea, que insisto, que en muchos contextos podría parecer como una enorme debilidad y que aquí se vea como una fortaleza, me encantó muchísimo, porque además de todo, algo que también me enganchó es pues la personalidad de Tokiyuki, ¿no? Que si bien al inicio sí es como de, qué pereza ser de la realeza, qué pereza que yo vaya a ser el próximo shogun e incluso huye de sus deberes, ya que está en el momento de la acción, con la adrenalina a tope, o sea, ver cómo, ahora sí que cómo le hierve la sangre, pero de la emoción que está viviendo y cómo se ilumina hasta su mirada y... Ay, es que también es imposible no hablar de la animación, aunque ya nos podremos clavar más en ella, pero justo estos momentos, pues creo que es justo en el segundo episodio, donde Tokiyuki le dice a Suwa güey, me hubieras dejado morir, o sea, yo no necesito que me rescates, y que tal cual lo empuja, y que mientras cae, pues, o sea, ahora sí que cae parado, y empieza a huir de todos los ataques, e insisto, o sea, se empieza a llenar de esta adrenalina, y a lo que iba que es la animación, que Suwa ve esta visión de Tokiyuki así como alas, como si fuera aquí un fénix renaciendo, así dije, wow, qué... O sea, de verdad que qué espectacular la combinación tanto de la narrativa como de la personalidad del personaje, más la animación y la música también, porque la música también es un elemento muy muy top en este anime. Pues sí, sí me fue atrapando por completo. Pero sí, ¿no, Elsa? O sea, creo que aquí sí tenemos un héroe muy, muy peculiar que nos hace salir como de más de los lugares comunes a las que luego estamos acostumbradas. Que digo, no quiero decir que todos los personajes o de los animes que mencioné antes sean lo mismo y repetitivos. Por supuesto que no. Cada uno tiene su propio camino, su propia historia, su propia personalidad y han tenido desarrollos muy distintos y también eventos canónicos muy distintos. Pero pues creo que justo esto de huir en general en cine, literatura y demás, como que hablando de un héroe, como que no es tan bien visto. Me da un poquito por pensar que cuando hablamos de este camino del héroe, creo que tendemos a pensar que cuando tomas, digamos, el recorrido de hacer el bien, de más bien ver por tu familia o todo eso, como que son un poquito cosas más, bueno, ya saben, aquí no nos gusta mucho usar positivo o negativo, pero lo tomamos como de un wow, o sea, quiere rescatar a la familia, quiere esto, ¿no? Entonces como que tenemos este Tanjiro que sí mata demonios, pero siempre es como desde este lado
vamos a agarrar mucho a Tanjiro, pero es que Tanjiro también es otro gran héroe, es otra gran figura construida, o sea, no es de a gratis, pues que de hecho lo citemos en varios episodios cuando hablamos de este tipo, ¿no? Pero efectivamente mi Tokiyuki Hoyo, creo que lo que tiene es que esta historia, a mí me da pues este sentimiento de que esta historia no podría empezar de otra manera que no fuera con la venganza. Es decir, él llega y ve su casa incendiándose, la noticia de que mataron a su hermano, el suicidio de su padre, y entonces, y también como audiencia nos van diciendo a cuentagotas, pues todo lo que pasó, ¿no? El número de gente asesinada, de mujeres abusadas, de niños, animales, todos los robos que hubo, o sea, mal. Y yo me digo, pues es que tú no puedes ver esos escenarios y decir, bueno, pues vamos a elegir el camino más humano, ¿no? Creo que ahí llega este destierro del alma y entonces él toma este camino de venganza, pero al mismo tiempo un camino de venganza, ahora sí va a estar muy, muy raro lo que voy a decir, pero quizás bien encaminado por Suwa, porque la primera reacción de Tokiyuki fue, me tengo que morir. O sea, yo no, ni de chiste voy a sobrevivir aquí y no quiero tampoco, después de ver todo lo que ha pasado aquí. Entonces llega Suwa y le empieza a echar este rollo, ¿no? Es que tú vas a ser un héroe, mijo. Ya te dije, yo soy un dios, veo el futuro ahí como de a ratitos y puedo ver que las decisiones que tú y yo vamos a tomar van a hacer que todo esto que estás viendo lo vas a reclamar porque por derecho es tuyo. Y como que medio empieza ahí a coquetearle la idea y pasa este momento hermoso que tú dices, donde además es que es eso, el humor, el grandioso humor que usa este anime, porque vamos, que la manera en que un adulto trata a un niño podría ser más cuidadosa, ¿no? Pero este güey nada más como que lo está viendo frente al cerro y lo tira así a la chingada, como de telenovela de las de antes, amigos, es decir, que lo avienta al cerro y no solo Como eso, Heidi aventando a la lisiada, así, adiós. así, aventándolo, no me importa. Pero no solo eso, sino que le grita a los soldados, es un fugitivo joyo, dense. Y entonces el güey como que se queda de, perdón, me acabas como de lanzar a la boca del lobo. Entonces estos güeyes lo empiezan a perseguir y es donde él se da cuenta que es muy talentoso en esta manera de huir. Entonces ya pasa lo de las alas del Fénix y ahí viene la promesa del héroe. De mí depende Suwa, le dice, de mí depende que tú te conviertas en ese héroe que Japón necesita, ¿no? Entonces, wow, o sea, esa tarjeta de presentación es donde yo digo, güey, pues sí, esta es la historia que realmente queremos ver. Y como mencionas, se me hace un héroe muy, muy particular, que no es fuerte, no es hábil con las armas, además de que pues tenía una educación pues de clase alta, ¿no? Que como sabemos, Amix, es que durante, pues en muchos momentos históricos, ya sea en Japón o en todos lados, la clase alta era la que tenía acceso como a estos aprendizajes y conocimientos, ¿no? Que tu maestro de esgrima, que tu maestro de arco, que tu maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Como que era bien visto en las artes liberales como saber de todo un poco. Y él, pues no. Pero ¿sabes qué? También yo digo, güey, pues era un niño. Él lo que quería era divertirse, quería huir. Y es el mismo discurso que siempre voy a decir de, pues es que como niño ni te debe preocupar usar un arco, usar la flecha, usar la espada, y quizás a un discurso más moderno, ¿qué le debe preocupar a un niño trabajar o pagar una renta? Pero pues vamos, son contextos distintos porque uno es por necesidad y el otro es por contexto histórico en el que está viviendo. Pero es lo mismo, Mixes. Es que yo voy a defender mucho las infancias y las juventudes en todos esos aspectos que creo que sí están vinculados. Parecería que no, parece que estoy diciendo ideas muy diferentes, pero en mi cabeza sí están vinculadas. O sea, sí hay algo ahí de que las juventudes a lo que les corresponde. Y aquí, pues como mencionaba, había esta frase, ¿no? Le fue arrebatado todo, pero él lo va a reclamar porque por derecho es suyo. Y Suba le va a ayudar en ese aspecto. Ahora bien, como una buena historia, pues, ¿qué le diremos? Si es militar, pues sí, ¿no? Ya lo había dicho, como de conquista militar, una guerra y todo esto, pues realmente uno no puede ganar una guerra, mucho menos con ese ser tan debilucho, sin buenos aliados, ¿no? Entonces también en el anime vemos cómo se va haciendo de grandes amiguitos, ¿no? De Shizuko, Ayako y etcétera, ¿no? De hecho, hasta un ladrón, que es Gemba, ¿no? Pero me encanta porque en este discurso también le dice, yo sé que estamos haciendo todo esto por las de la ley, pero a veces hay que romperla para que pueda funcionar. Y efectivamente, Amixis, en todas las historias de guerra y cualquier cosa, siempre alguien ha salido bien librado porque se robó un documento, porque fue y saqueó una casa, porque etcétera. Entonces, ay, amixes, me duele mucho decirlo porque pues
soy Libra y me encanta el respeto a la moral y las leyes, pero en este tipo de historias sí dices, pues sí, si para conseguir tu plan A tienes que robarte un papel o incendiar un lugar donde hay un mapa muy importante, pues esa gente lo va a hacer. Entonces, creo que eso es justamente lo que hace muy entretenidas este tipo de historias, que más bien, más de guerra o eso me parecen épicas, como que están en una epopeya, ¿no? Como que están contando como toda esta travesía de un personaje. Y bien, Miavi, sacaste a este personaje, a Suga. Es que yo les voy a confesar aquí, es mi personaje favorito. O sea, yo disfrutaba tanto su tiempo en pantalla porque creo que él aportaba muchísimo ese humor que tanto estoy alabando en el anime, porque además de valerse de estos datos históricos, otra cosa que me fascinó es que hace uso de, por ejemplo, conceptos como poder divino y esto del poder demoníaco, ¿no? Entonces es una historia que realmente no tiene mucho miedo en convertirse en esta cosa épica, como en cosa leyenda, cosa mítica, y por ende resulta muy entretenido, ¿no? Que de hecho, más adelante lo podemos hablar. Hay un episodio dedicado a en qué momento podría desaparecer el poder divino, ¿no? Que es cuando empieza el conocimiento humano a encontrar las explicaciones científicas. Y yo, güey, le estás dedicando un episodio a esto y es fenomenal, porque aparte parecería un episodio de relleno, pero es algo sumamente hermoso, humano y que está también abriéndole los ojos al héroe que estamos viendo. Entonces, la combinación de todo eso creo que lo hace increíble. Y otro tema que hemos dicho una y otra vez hasta el cansancio en Sugoicast, es que realmente no puedes tener una buena historia si no tienes un buen enemigo. Y creo que aquí nos dan un abanico de enemigazos. Abanico de enemigazos porque pues todos son muy fuertes, todos son muy, ¿cómo se diría en español? Muy nasty, como muy feos del alma. Son enemigos absolutamente feos del alma porque justo no les da miedo, pues, matar niños, no les da miedo matar mujeres, no les da miedo dañar, saquear, robar, etcétera. Entonces, sí son como personas que hay que tenerles mucho, mucho cuidado, pero lo que tiene nuestro querido Tokiyuki Hoyo es que dice, no, yo me voy a aventar este tiro, ¿no? Y me encanta, por ejemplo, el primer enemigo que es Sadamune Ogasawara, que es eso, los enemigos ya se nos muestran que tienen esta mentalidad maligna, pero tienen poderes sobrenaturales, ¿no? Entonces este güey tiene como un ojo biónico que puede atinarle a una hormiguita ahí en el cerro a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un enemigo a la vista? Creo que luego nos muestran, ahora creo que las historias van como un poquito más apuradas en ese aspecto, pero comúnmente es nuestro héroe entrena un poquito y cuando ya se siente listo, ya se enfrenta, ¿no? Que es como un poquito lo lógico, ¿no? O sea, uno no se mete donde todavía no le sabe y cuando sí, pues luego puede salir como un resultado medio nefastoide, ¿no? Pero lo que me gusta de cómo van construyendo a nuestro héroe es que Suwa le dice, sí, muy probablemente no tienes el nivel de pelea de este hombre, mucho menos la maestría de usar el arco y la flecha. Sin embargo, vas a aprender mucho enfrentándote a un enemigo fuerte. Entonces, antes que vencerlo, lo que necesito es que le aprendas. O sea, sí, vénselo, porque si no me quitan aquí el territorio, ¿no? Pero lo que también quiero que hagas es que le aprendas, ¿no? Entonces nos dan esta hermosa lección de vida que es, sí, gana el que tenga más fuerza, gana el que tenga más práctica y no por eso a Joyo no le costó trabajo vencerlo, ¿no? A este primer enemigo, ¿no? Que vencerlo entre comillas, ¿no? Porque fue un tirito con flechas de dispararle a perros, que hasta hacen el chiste, no suba de, en el futuro esto va a estar súper mal visto, no nos juzguen, así era el Japón feudal, éramos animales prácticamente, pero pues bueno, la cosa es que se enfrentan a esto y entonces le dispara en la cara, le dispara como en una costilla y al final le dispara en la perra jeta y así es como gana. Gana, ¿por qué? Por una estrategia. Entonces ahí es donde también está como esta enseñanza de sí, está padre tener fuerza e ir practicando y hacerte más fuerte, pero de cierta manera quien gana siempre va a ser el que piensa mejor sus estrategias, las cosas, quien hace mejor aliados y es algo ahí es una combinación de todo y también ser un líder, en este caso militar, si es una chambota, mixes. Que, si me permiten, aquí voy a recordar, por ejemplo, nuestro querido Attack on Titan. Pues Armin, yo, les voy a ser bien honesta, yo veía los primeros episodios de Attack on Titan y dije, este güero no va a durar. O sea, este güero no nos va a durar ni la pinche perra primera temporada. El güero se nos va a ir a la chingada. ¿Y saben qué hizo que sobreviviera? Que era muy listo.
Nuestro Armin durante todo Attack on Titan toma unas grandes decisiones. Es una persona lúcida que le dice ya, mi casa, ya, güey. O sea, baja la chela, mi casa. Eren no vale la pena. Él tenía una mente. Ya luego se nos fue al carajo porque luego empezó con esto de Eren, tú y yo nos vemos en el infierno. Pero bueno, está bien, pasa nada. Está bien. Pero antes de ese momento me queda claro que él, Armin, tenía esta mente estratega y por eso hasta Levi termina confiando en él, ¿no? Porque es eso. Va un Suwa y te dice, métete con el enemigo, vénselo. Esta no es una competencia de fuerzas ni te va a poner una flecha en la cara. Te está retando a golpear perros. Ya sé que suena horrible, pero bueno. Y ahí está. Y entonces lo vence. Entonces está súper chistoso porque en el otro episodio dicen, pues yo creo que por la vergüenza ya no se va a volver a acercar a estas tierras. Y cortea, ¡Oli! Ya vine. Otra vez vengo a molestarte. Entonces, vamos, que son enemigos que vuelven y regresan y están ahí en el quite con ellos. Entonces, sí, lo vemos crecer. Vemos crecerlo, lo vemos crecer, vemos hacer aliados. Y también creo que el formato que todos sean unos muchachitos súper jovencitos luchando contra las fuerzas del mal, creo que eso lo hace muy, muy hermoso. Y Abby, también me gustaría nada más preguntarte lo de la traición. El personaje Takauji Ashikaga, ¿te gustó como enemigo? A mí me encanta, pero siento que no vimos tanto, pues, o sea, toda su gloria, pero supongo que están guardando lo mejor para el final, porque primero, o sea, yo sí lo creía como este humano extra fuerte y luego vemos que tiene un chingo de pupilas y luego hace un Buda que lo está devorando, un demonio. Y dije, güey, nos están preparando para algo cool, pero se me hizo un personaje muy cool, como de, pues te traicioné, ¿qué vas a hacer? ¿Tú y quién más? ¿Tú y qué ejército? Entonces, siento por ahí también que esta construcción de enemigos, no sé, me gustó muchísimo esa contraparte, pero ¿a ti qué te pareció? Sí, la verdad es que esta construcción de todos los antagonistas me ha encantado muchísimo, como decías, o sea, empezando desde Sadamune, y regresa la conexión con la animación, o sea, porque cada vez que sacaba todavía más sus pinches perros ojotes, hasta yo sentía ascos, hasta me hacía para atrás de, güey, no, ya basta. Y no solo eso, ¿no? También cuando habla con el que tiene como el oído súper desarrollado, que parece tener una boca en el oído, yo decía, ¿qué es esto, no? E incluso también este otro Shokan se llama, con el que pelea justo encerrados en un cuarto, pues, o sea, también lo ves y, o sea, sabes que es un hombre que tampoco se ha tentado el corazón nunca, nunca en su vida, pero justo hablando de Shokan, o sea, tiene como ese estereotipo de malo, malote, nació malo, ¿no? Casi, casi. Y lo que pasa con Ashikaga es que, o sea, desde que nos lo presentan, pues sí se ve como este héroe. Él sí se ve como el estereotipo de héroe, ¿no? Sé que es fuerte, acá el pelazo, esa mirada, o sea, además ojitos casi que tipo mapa, que el anime es de Cloverworks, por cierto, no lo habíamos mencionado, es de Cloverworks, pero sí tenía así esta mirada casi que tipo mapa de Satoru Gojo, y sí, o sea, sí me sentí, o sea, no solo por el diseño, sino por su personalidad, como muy atraída a saber más de este antagonista, ¿no? Porque además pues también se nos pone sobre la mesa que pues era justo el héroe, el guerrero de este shogunato y pues que de la nada comete esta traición, pues que sí resulta ser muy brutal y violenta porque justo este hombre insisto, al haber sido este gran héroe, pues puede derrotar a un chingo de hombres casi que con solo un movimiento. Y sí, las poquísimas escenas que vemos de él en acción, sí son muy brutales, porque tal cual lo empiezan a atacar. Y apenas si parece que acaba de sacar su espada y él está guardando. Pareciera que no pasó nada, pero pues ya saben, ¿no? Amixes, de la nada empiezan a caer cuerpos partidos por la mitad o partidos en pedazos, o sea, de que este güey sí es así, fuerte, fuerte, fuerte. Insisto, aquí estamos con el estereotipo de héroe máximo y fuerza bruta, pero al mismo tiempo también me intriga esto que mencionabas de, por ejemplo, esa pintura del Buda, siendo tragado como por esta oscuridad, por este demonio, porque pues a su vez en estos pocos como, pues sí, como momentos que tenemos de él se empieza a referir a sí mismo como algo no humano, ¿no? Como que ya es algo muchísimo más
allá, no sabemos si una deidad, si una especie de monstruo, o sea, no sabemos, pero nos queda claro que ya todas sus habilidades, incluso su sed, ya sea de guerra, de venganza, de sangre, incluso ya es sobrehumana, ¿no? Lo cual lo hace también todavía muchísimo más amenazante. Y sí, o sea, al igual que tú, tengo muchas ganas de ver más de él e incluso hasta de su hermano, ¿no? Porque también en uno de los últimos episodios aparece su hermano y hasta él se queda como de, güey, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, ya lo perdimos y hasta, o sea, se percibe como hasta a mí me da miedo, ¿no? El saber qué va a pasar. Pero sí, insisto, es muchísima la intriga y creo que sobre todo, o sea, lo espero con mucha ansia el ver hasta qué punto puede llegar nuestro precioso Tokiyuki. Porque ahora sí que son sumamente, pues, los opuestos, ¿no? Insisto, Ashikaga cayendo en este estereotipo de fuerza bruta 100%, o sea, de que tal cual es un as con la espada, un movimiento y ya mató a 1000. Y Tokiyuki, pues, que justo tuvimos que verlo con la pelea con Shokan, o sea, más bien tuvo que esperar a que su enemigo, pues, se cansara y se desangrara para, pues, ahora sí que poder eliminar lo que digo, o sea, a pesar de que se ve que pasó tiempo, Tokiyuki seguía así casi que intacto, ¿no? O sea, cero cansancio. Pero digo, también creo que algo que mencionaste ahorita y bastante importante en la historia es que pues Tokiyuki no lo está haciendo solo, justo ya está formando su hermoso equipo con sus vasallos, como le dice, y de hecho me gusta mucho como los primeros que conocemos, o sea, como que Suwa son los que los recomienda y se los pone ahí casi que sobre la mesa, pero también hemos podido ver justo como Tokiyuki pues puede conquistar un corazón a la vez, como bien mencionabas, simplemente con Genba, que es pues pues sí, un ladrón que justo su papá le enseñó güey, no, nunca te vayas por la lealtad, porque mira dónde me trajo, o sea, cualquier persona te va a traicionar, tú siempre vete por el dinero, ¿no? Y sí, amigos, viviendo en un mundo como el que vivimos, no puedo juzgar esa ideología. Sin embargo, Tokiyuki justo le demuestra que él sí puede ser una persona realmente leal, o sea, a tal punto de que pues llega a arriesgar su propia vida por la de Genba, ¿no? O sea, de repente ya trae ahí el espadazo a media espalda y sigue corriendo y es como de, güey, es que yo no voy a huir sin ti, o sea, llegamos juntos, nos vamos juntos, ¿no? Entonces, o sea, sí puede ir ganando adeptos de forma muy honesta, e incluso en esta última batalla al pueblo al que llegan, donde el líder ya estaba dispuesto a morir, dizque por la gloria, o sea, incluso pudo cambiar su perspectiva de, güey, ¿de qué va a servir? Tú dime de qué chingados va a servir que mueran en batallas. ¿A quién le va a servir eso? A nadie. Entonces, no se resignen y más bien hagamos algo que sí cuente y donde no pierdan sus vidas, ¿no? Entonces sí, tal cual como Suwa nos lo está mostrando, Tokiyuki pues empieza a demostrar sus habilidades también como líder, o sea, no solo como guerrero, sino como líder, de que puede guiar y además también confiar en las personas, pues sí, en las que va teniendo en su equipo, ¿no? O sea, ya sabe además que igual y él no necesita 100% que lo cuiden, porque justo Suwa se lo dice a sus vasallos casi desde el principio, él no necesita protección porque es experto en huir y encontrar la forma de sobrevivir, pero que si de todas formas la llega a necesitar, pues ahí ya están, ¿no? También ya sabe quién es más chido, no sé, para hacer una táctica, ¿no? O para liderar a otros hombres, o quién es más chido para estar 100% en batalla. Entonces sí, o sea, también por este lado me causa mucha intriga el cómo va a seguir evolucionando este equipo. Sobre todo, insisto, para el momento en el que llegue, en el que tengan que enfrentarse a Ashikaga, porque sí no hay duda de que va a ser un antagonista pues bastante brutal y despiadado. Y ahorita la verdad, o sea, con lo único que me he quedado con un poquito más de ganas
Pero, insisto, o sea, solo, bueno, creo que no lo habíamos mencionado, pero solo por el momento son 12 episodios los que tiene este anime. Digo, desde octubre del año pasado se confirmó la segunda temporada, pero creo que todavía no tenemos así fecha, nada de cuándo va a salir. Entonces, pues, ni modo, seguiremos aquí esperando. Pero más bien de lo que me quedé con más ganas, que espero que veamos más, es ver en acción a Shizuku y a Yako. O sea, porque ya justo tuvimos el momento de Kojiro, de Genba también, o sea, donde ganas toda su confianza, y de Fubuki, o sea, como que siento que ya los vimos hasta el momento, digamos que en su prime, o sea, hemos tenido grandes highlights de estos tres personajes, pero siento que Shizuku y Ayako, o sea, todavía nos falta verlas más, y siento que sobre todo Shizuku, o sea, siento, insisto, no sé nada de esta historia del manga Mixes, nada, pero me da porque Shizuku sí pueda tener un papel como más relevante quizás en el futuro de la historia, sobre todo porque, o sea, se nos dice, digo, estoy segura que no es su hija, pero como hija adoptiva de Suwa, pero también tiene esta vibra como mística, espiritual, entonces siento que ahí algo va a pasar con esta morra, pero sí, o sea, tengo altas expectativas también en ellas. Mega, sí, fíjate que pensé lo mismo. Dije, qué padre el último arco en el que los chicos se lucen por completo. Me hicieron falta ellas, pero bueno, yo tampoco sé nada, absolutamente nada del manga y tengo esperanza en que nos digan más y que, por ejemplo, Shizuko no se quede como en únicamente este baile santificador que vimos en algún episodio, que fue algo hermoso y que nos demuestra que ella es muy lista y también como con este talento inmaculado que tiene. Pero queremos ver más en ese aspecto que, por cierto, regresando un poquito hablando del manga, lo tenemos en México, ¿eh? Amexis es traído por Panini. No sabría decirle si tiene reimpresión o no. Yo sigo buscando el tomo 27 de Inuyasha. Si hay una buena alma lo tiene por ahí, no lo quiera, yo se lo compro a un precio razonable. Tampoco se quieran jubilar. Pero, bueno, el manga fue hecho por Yusei Matsui, que en datito curioso, ya aquí adelantándome un poquito, es el mismo de Assassination Classroom. Y saben, en mi libro, y lo hemos mencionado, si una obra te lleva a otra, es decir, te hace ahí el conecte, para mí eso siempre va a ser una buena señal. Yo ya guardé Assassination Classroom en mi lista de por ver. Como dijo Abby, hay un chinguero de cosas por ver, entonces ustedes que digan, ay, mañana lo voy a empezar, no lo creo, pero estoy muy interesada, porque dije, si este es el tipo de humor que maneja el autor, seguramente la historia no, porque ya he visto un poquito la estética que tiene Assassination Classroom, pero dije, lo puedo ver, le puedo dar una oportunidad, pero justamente porque Elusive Samurai me llevó a Assassination Classroom. Eso, como ya lo hemos mencionado muchas veces, si una historia te conecta con otra o te conecta con otro autor o te da este como digamos, sentido de curiosidad, que eso en filosofía es muy bueno, es algo muy positivo. Pues bueno, ahí tiene unos puntos extras, entonces yo por eso ahí me interesé. Ahora, también me gustaría hablar un poquito de, ya sé, que dije que Suwa es mi personaje favorito, pero algo que me llegó mucho al corazón, algo que me llegó mucho al corazón es algo que dice de que la figura de Tokiyuki Hoyo sí es este jovencito que decimos que sabe huir y todo eso. Y hay un punto en el que sus aliados, que luego ni parece aliados porque le dicen, no, pues es que el güey ni sabe huir, no sabe agarrar una espada, es un poquito inútil, etcétera. Entonces como que alguien hace el comentario de que pues no está dando una. Y me gusta que Suwa como que toma este papel de maestro, que como hemos dicho, en la figura del héroe, siempre la figura del maestro va a ser algo clave porque es el que le va a dar la patadita de que sí, vete por este camino. Y me gusta muchísimo que dice, es que él fue criado como una marioneta, porque él es noble y responsable. Y ahí me dolió un poco porque dije, pues sí, prácticamente las personitas de buena alma que son nobles y responsables atienden a las órdenes y son lo que ya dije, buenas del alma, comúnmente son vistas como buenas marionetas para la gente que tiene como pues objetivos un poquito más pues feos o mal encaminados. Pero al mismo tiempo Suwa dice, sí, él fue criado de esa manera, pero esos también van a ser sus grandes atributos como líder, porque ahorita lo que está haciendo es como crear esa confianza, ¿no? Es decir, sí vemos en Takauji Ashikaga como este líder bruto, como este animal salvaje que la gente no tiene miedo de seguir y que por eso la gente tampoco
tiene pánico a convertirse en animales absolutos y destrozar cuanta cosa se ponga en su camino, ¿no? Pero el liderazgo que está haciendo Hoyo es un poco más, pues sí, humano, pero más centrado, más humano, más formal, más elegante, más de todo eso, ¿no? Y bueno, cuando huye al territorio de Suwa, no va a las clases tampoco, ¿no? O sea, a pesar de que ya le dijeron que va a ser un héroe, que el güey va a rescatar todo pinche Japón, el güey, nada, de que no estoy atendiendo a clases. Pero Suwa le dice, es que aquí el del error entonces soy yo, porque yo no le estoy enseñando por qué debería traerle el estudiar más. Y yo dije, güey, o sea, eso es admitir, o sea, a ver, amixes, yo dentro del papel del maestro, yo obviamente no digo que todos los que se dedican a la docencia tengan que pararse en el aula y hacer malabares y decir chistes y etcétera, pero amixes, yo no sé si ustedes concuerden, esto es una idea muy personal, ahora sí que fuente yo, pero los maestros a los que yo recuerdo más son aquellos que hacían que la materia fuera interesante per se y que pusieras atención como tal y que tenían pues maneras para llegar a las mentes jóvenes, porque híjole, amixes, a ver, yo los reto aquí a ustedes a que den clase en secundaria. Amixes, todos éramos unos animales en secundaria. Yo me acuerdo cuando yo estaba en secundaria, o sea, mal, pobres maestros. Pero les puedo decir que si tuve maestros que, por ejemplo, ponían, no sé, ejercicios muy dinámicos. Yo tenía un maestro de matemáticas que para que así despierten muchachos, teníamos que llevar como un rompecabezas. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que tangrama, no me acuerdo muy bien, pero era como con muchas figuritas y él decía, tienen que armar una casa en 30 segundos y quien la arme se gana un punto. Y ahí nos tenías a las 40 pinches ratas ahí que estábamos en el salón de clases, armando el rompecabezas y pum, quien sacara eso, un punto. Pues de repente ya la clase estaba bien, que además a mí es dar clase en matemáticas en secundaria, híjole, güey, y les digo, animales. Pero vamos, e incluso hay materias que a mí cero me gustaban. Aquí yo, ante ustedes y Dios, y con el perdón de mis padres, pero para mí química, es que mis papás son ingenieros químicos, pero para mí química era de que, güey, guácala, güey. O sea, no podía yo, ¿no? O sea, se me hace impresionante, sí. Se me hace algo mágico, alquímico, wow, el hecho de los elementos, la estequiometría y todo. Sí, sí, te lo admito, pero no se me daba la química. Pero tenía yo una maestra tan buena, amixes. Terminamos súper amixes, ella y yo. Amixes en juventud, ¿no? Porque, pues no, ya nos perdimos la pista, pues. Pero nos caíamos muy bien y me gustaba mucho cómo daba la clase. A mí nada más no se me daba una, porque pues la vida. Pero vamos, a lo que quiero regresar es que Suwa menciona esto como de yo como maestro no estoy atrayéndolo, no estoy enseñándole todo lo bueno y hermoso que puede obtener a partir del conocimiento y a partir de la fuerza y a partir de hacerse de buenos aliados. Y entonces tienen este momento cósmico en el que él a través de la magia detiene la lluvia y luego un montón de guerreros van y le gritan, ah, líder, no sé qué, hurra. Y luego ya descubrimos que pues los contrató a cambio ahí de pues comida, ¿no? Y que estén en su territorio. O sea, algo muy hermoso. Es una escena montada, pero de todos modos es como maestro, me voy a montar aquí a un montón de gente para que sientas lo que se siente ser líder, ¿no? Entonces esa figura en Suwa me atrajo muchísimo. Y por otro lado, quiero regresar a lo del poder divino porque es una historia que se toma la molestia así de contar peleas, de ser grotesca. Ándale, me gusta mucho eso. Que es una serie que se atreve a mostrar como ese lado que dices, uy, ya por favor, los acercamientos a los ojos, las hormigas, la boca en la oreja, son cosas grotescas, pero que sí tienen que ver con esta gente que es mala del alma, ¿no? Quiero repetir. Sé que suena cursi, pero es mala del alma. Pero también, además de estos como ademanes demoníacos, se da el tiempo de explicar la importancia del poder divino, ¿no? Porque, pues sí, Amix, las personas somos animales políticos, sociales, estamos todo el tiempo luchando por poder y por reconocimiento y todo esto, pues sí, ahí está. Pero que no deje de lado que la fe también es un punto cúspide dentro, pues, de esta lucha. Se me hace, la verdad es que un detallazo, porque pues nos llevan a Joyo ahí como a este espacio con nieve y ve como poder divino materializado, ¿no? Aparte, los conceptos que usa, qué elegancia. Y Shizuko le dice, ¿no? Como esta es la importancia de que sientas en ese espíritu la fe de que lo que haces es importante, etcétera. Pero luego toman un camino bien extraño, hermoso, pero extraño, en el que
le empiezan a explicar a Hoyo que lo que están viviendo es gracias a la naturaleza que tienen alrededor y que estas cosas tan malas están pasando porque no hay un ojo sobre ellas que las esté vigilando, pero conforme pasa el tiempo, avanza la vigilancia, avanzan las máquinas, avanza la tecnología, entonces va a haber un momento en que va a parecer que todo el tiempo está siendo vigilado, ¿no? Un pedo muy Fahrenheit por ahí. Y luego ya él le dice como va a haber un momento en que vamos a estar tan vigilados y que todo va a tener una explicación tal cual y la naturaleza ya no va a estar tanto en la presencia humana que el poder divino se va a ir. O sea, prácticamente ya no va a estar como esta onda de fe que tanto le están explicando, ¿no? Y que a pesar de que tengamos como todas estas instituciones y vigilancia y cosas humanas, explicaciones científicas y todo eso que por supuesto es muy importante para el progreso humano, pues no dejar de lado como esta fe. Y a mí, no sé, a mí eso se me hace un discurso, no sé, como que muy disonante, porque sí hablábamos de la fe del héroe y eso, pero hablar ya de un poder divino y sentirse vigilado y perder el contacto con la naturaleza y el poder mágico y todo esto, como que tomarte la molestia de dedicarle medio episodio a hablar del poder divino. Dije, ahí hay algo como muy, muy interesante que creo que concuerda mucho con, en este concepto de héroe, pues por qué cosas estamos luchando, ¿no? Y repito, en la serie nos muestran que están por esta búsqueda de venganza y de poder y del renombre y de etc, etc, pero al final del día realmente qué va a importar, ¿no? Como que esta onda de pues del poder divino que habita en cada uno, no sé, se me hizo algo muy, lo sigo pensando, no, creo que no tengo una idea tan clara o cuál es la conclusión realmente a la que quieren llegar, porque creo que solamente fue un momento divino y hermoso que nos dieron, pero sí tiene que ver, o lo emparejo yo como un poquito pues con la crisis espiritual que también vivimos actualmente, ¿no? Como este concepto que me encanta que es de Run the Jewels, esta banda de hip hop, que es como este spiritual warfare, como realmente y lo vemos, ¿no? En la lucha política, la lucha de todo eso, como que, no sé, es algo muy... Solo lo dejo sobre la mesa, es muy interesante. Realmente creo que a una conclusión no he terminado de llegar, pero me gusta pensar que la fe sí es un concepto importante para la transformación de una persona y en este caso para llegar al concepto de héroe. Eso es lo que quería mencionar. Y dicho esto, solamente, no sé tú, Abby, pero a mí me cuesta mucho trabajo empatizar con historias de guerra o militares y etcétera, porque a mí no se me da. O sea, esta onda de lucha por tu país o este discurso luego que puede ser medio chauvinista y todo eso, como que yo digo, uy, miren, a mí si yo ni creo en los niños héroes. Sí, qué bueno la historia y la revolución y así, pero yo como ciudadana sí me falta mucho esa como empatía, pues, ¿qué será? Patriótica, no sé. Pero me gustan este tipo de historias, pues se me hacen interesantes, muy entretenidas y creo que son épicas. Y así yo me les leo todo, La sombra del caudillo, El mío Cid, lo que quieran, ¿no? Pero me cuesta empatizar con eso, pero creo que tiene que ver con eso también, como el de la fe, el del lugar donde vives. Pero híjole, son conceptos difíciles que, y les digo, en 12 episodios, un anime que tiene grandes contenidos cómicos, que te ponga a pensar como en todas estas cosas, a pesar de que tampoco es que sean el tema principal, creo que yo también le quisiera dar ese mérito a The Elusive Samurai. Les digo, me encantaría llegar con una idea sobre el poder divino a partir de esto, pero creo que solo dejaron esa píldora y dijeron, toma lo que quieras y listo. Pero me gusta pensar que le da fuerza a la construcción de la historia. Yo eso del poder divino, la verdad es que... Porque, a ver, a fin de cuentas, justo los personajes de Ashikaga y nuestro protagonista, pues se inspiran en personajes reales, pues, o sea, de la historia de Japón. Y más bien lo del poder divino lo veía, o lo veo todavía como... No sé, es como hablar de Aquiles o de Hércules, por ejemplo, ¿no? O sea, de pensar que, o sea, existieron este tipo de héroes justo casi divinos, casi que tocados por los dioses, con estas características que hoy vemos como sobrehumanas y que casi que sería imposible hoy, pues, que surgiera un Hércules de la nada. Y lo relaciono como con eso, ¿no? O sea, como de Suwa diciendo, hoy vivimos todavía en una época en la que este poder divino habita entre nosotros y por eso de repente cuando ve a nuestro protagonista como en esta semivisión y no porque lo está viendo en vivo, pero que le crecen como estas alas y que, o sea, que tiene un gran poder adentro y que al mismo tiempo te digo que Ashikaga ya se empieza a ver a sí mismo como algo
casi demoníaco. O sea, siento que es como esta idea de, sí, antes había, incluso hasta en estos relatos, como algo más sagrado, más místico, más divino, sobrehumano. O sea, en las historias y en los personajes, que hoy pues es esto, ¿no? O sea, es como de, pues eran hombres con 600 tanques y una bomba nuclear, ¿no? O sea, pues como no querías que hubiera esa fuerza que siento que es la tecnología de la que habla Suwa, ¿no? O sea, una vez que ya existe esa tecnología, esa ciencia, pues sí, o sea, este poder divino pues ya queda pues casi que obsoleto, ¿no? O sea, Obsoleto. ya para qué lo quieren. No, es un gran punto el que tienes, porque como que yo lo visualizaba como, ajá, justo, como esta búsqueda, es que es eso, lo que quiere Joyo es como que la gente crea en él y que tenga este ímpetu y que vaya y que realmente sí lo puedes lograr con esta fuerza bruta, pero si no tienes esa fe no puedes, pero creo que lo que tienes, lo que estás diciendo ahorita tiene mucho sentido, porque regreso un poco a esto de crisis espiritual, que por ejemplo me atrevería a decir, por eso hoy en día no tenemos un Mesías tampoco. A la gente le cuesta creer y a la gente le cuesta ver ya las cosas como sagradas y por eso creo que regresamos mucho a los héroes para atrás. No, Abby, o sea, bolón de cabeza que me estás dando. Creo que sí, está todo el punto ahí, como esta figura sagrada, la palabra sagrada del héroe, sí, me hace todo el sentido. Y regresamos a que todo esto en tan solo 12 episodios, amigos. Bueno, que también me encantó. O sea, igual y lo agradecería un poco más para después, que hay un episodio como recopilatorio. Y yo así de, amigos, mejor lo voy a necesitar para el día en que llegue la segunda temporada. Pero bueno, o sea, creo que sucede antes del 10 o después del 10, por ahí. Entonces, o sea, podría servirnos para el futuro de que ves ese y ya si quieres los últimos dos y ya así fresca como en la mañana para el día en que Cloverworks decida lanzar esa segunda temporada. Pero bueno, al menos ya está confirmada, entonces ya vamos de super gane. Y bueno, justo para ir cerrando, o sea, ya lo mencionamos en ciertos puntos, pero, ¿qué pedo con la animación, amixes? O sea, de verdad que ahora sí que trabajo espectacular de dioses, de deidades, lo que hicieron los de Cloverworks. Porque, como dijimos hace rato, o sea, en los momentos de batalla era muy cruda. O sea, bastante, pues sí, grotesca como mencionabas, pero también cuando teníamos estos momentos de iluminación o de chistes con Suwa, justo todo muy kirakira, muy brillante, las expresiones faciales pues también, ya saben, de este estilo como medio más cómico, pero a la vez también las batallas, o sea, 10 de 10, excelente servicio, las ropas, o sea, creo que sí, la animación ayuda un montón a la historia. Y digo, creo que luego hemos tenido, o bueno, no sé si ahorita hemos hablado específicamente de un anime así, pero hay veces en las que pues la animación luego es lo que va más salvando una historia, ¿no? O sea, que dices, bueno, o sea, se ve hermoso y se ve espectacular, pero le falta narrativa o le falta profundidad de esos personajes y demás, ¿no? Si bien creo que The Elusive Samurai lo tiene todo, y justo creo que la animación ayuda a realzar todavía más esos elementos, insisto. Simplemente el drama, la violencia y la comedia creo que los resalta súper bien. Y ¿sabes qué? O sea, hablando de Cloverworks, creo que más bien me impacta todavía más el estudio, porque aquí en Sugoicast ya hemos hablado de animes en los que han trabajado. Entre ellos está Horimiya, My Dress Up Darling, Spy Family y hasta Bocchi the Rock. Y o sea, pensar en todos estos con The Elusive Samurai, o sea, como que si me los pusieras así enfrente, no pensarías que son del mismo estudio. Entonces me sorprende como esa versatilidad que puede hacer el estudio. Sí, cada una de esas historias tiene lo suyito. Y también me gustaría como enfatizar que a través de Suwa, porque recordemos que él como que ve el futuro, tenemos muchos guiños modernos que también lo hacen muy fresco, porque luego nos están diciendo a qué velocidad están saliendo las flechas, entonces de repente vemos como esta como gráfica de béisbol y luego este tren bala también. Y estos cambios siento que son muy frescos, como que nadie lo usa con una maestría tal como para ponerlo así en la animación y que digas, güey, qué diversión. O que estén jugando juegos de mesa y el güey dice, güey, esto va a ser un exitazo en el futuro y de que, güey, pero esto todavía no se inventa, güey, tú juégalo ahorita no pasa nada, ¿no? Como ese tipo de licencias o permisos que se dan como de alocarse un poquillo, que van muy bien con la historia, porque luego entiendo que habemos luego muchas personas medio persinadas de, no, pero enfócate en tu contexto histórico, pero aquí es como, güey, alócate, toma esas cosas ahí.
Admito que sí había algunas cosillas que sí se veían muy CGI, tipo cuando se mueven en los caballos y eso que yo imagino que debe ser una animación muy compleja porque a mixes, ya lo hemos dicho, dibujar o animar animales en ese caso. Yo no quiero pensar el infierno que fue para las personas que tuvieron que animar esa pelea en caballos porque a mixes los caballos son animales perfectos, los amo. O sea, yo amo los gatos, son mi animal favorito, pero los caballos, ¿han visto su estructura ósea? Los caballos son de otro mundo, amigos, son animales majestuosos, o sea, y cuesta un huevo dibujarlos. O sea, por eso son como el animal que tienes que estar practicando porque te enseña mucho de anatomía y de formas y todo esto, ¿no? Entonces, yo veía el segundo episodio o el tercero, ni me acuerdo cuál era, pero yo decía, güey, esta pelea de caballos, esta cosa equina, qué difícil debió ser animarla. Pero les digo, a ojo muy clavado, sí se veía como este CGI, pero yo también decía, güey, quien animó esto seguramente la sufrió recio. Pero como dice Abby, también la combinación de colores, también algo muy saturado, siempre Kira Kira. También cuando se veía como colores medio en trazos, no ya como algo más moderno, etcétera. Y también que cómo resalta en colores el uso de la sangre, ¿no? Porque como mencionabas, la pelea con Shokan fue de las más impresionantes en ese aspecto, porque aparte de ver un Buda ensangrentado, wow, o sea, yo dije, esta poesía, en verdad, y al final también cuando se van llevando a Shokan en el caballo y vemos como este Buda viéndolo, ay, no, es que eso es lo que les digo, amigos, es que esta historia en todos los niveles, de verdad me llegó al corazoncito, pero repitiendo lo que dice Abby, los colores, la animación, la música, siento que le echaron muchas, muchas ganas y pues sí, la verdad sí se agradece que haya pues una noticia de una segunda temporada y que también haya llegado rápido, porque pues luego siento que hablamos de muchos animes que nada más han tenido una y que las han dejado ahí en la loma. ¿Saben a quién estoy viendo? A Blue Period. Yo sigo esperando una segunda temporada porque a mí me gustó muchísimo ese anime y ahí lo tienen. En la loma, el manga ha avanzado, el manga va bien bonito y yo me digo, ¿pero dónde? ¿Dónde está la segunda temporada? Y así un montón. Y Skip and Loafer, gracias a nuestro Señor Dios que ya la renovaron, pero tardó un buen. Creo que eso fue a finales del año pasado o en este año, que dijeron sí se va a hacer. Y yo, ¿no lo estás haciendo ya? ¿Qué has estado haciendo todo este rato? Entonces no, amigos, qué bueno. Afortunadamente sí tenemos noticia de una segunda temporada de The Elusive Samurai. Y bien, amixes, datitos curiosos. Ya les habíamos dicho del anime. Está disponible ahí en Panini. Van 19 tomos, al parecer. Y la historia todavía es ongoing. Si se quieren spoilerear, híjole, pues ahí busqué en Wikipedia. Fíjense que yo sí busqué. Yo dije, voy a ver qué le pasó a Hoyo en la historia real. Y una aventura, es una montaña rusa de emociones. Pero si no, espérense a ver con qué sorpresa nos va a salir Yusei Matsui, el creador del manga. A ver cómo sale eso. Pero bueno, en otro dato curioso, solamente quisiera mencionar que si a muchos de ustedes se les hacía conocida la voz de Suwa, es porque es la misma de nuestro amado Satoru Gojo. Y yo creo que este Yuichi Nakamura hace un gran trabajo como actor de voz. Sabemos que aquí somos Kenjiro Tsuda fans, que de hecho no sé si recuerden, pero Abby lo entrevistó. Oh my God, ahí pueden encontrar la entrevista de nuestra querida Abby. Pero siento que Yuichi es un tipazo y estos cambios de voz que tiene, la manera en que grita aquí, y dije, güey, que es un gran, gran actor de voz. Entonces, si se les hizo conocido y también como acá su sacerdotisa de confianza, les gusta mucho Jujutsu Kaisen, por eso se les hace muy, muy conocido, porque nuestro querido Yuichi Nakamura también le da voz a Asuga, que también yo digo, ahora sí que como en Jujutsu Kaisen, es mi personaje favorito porque tiene la misma voz que Goyo o tiene la misma voz de Goyo porque es mi personaje favorito aquí. No lo sé, no lo sé, pero miren, ya tengo más cosas que hacer en el día como para preocuparme, simplemente voy a fluir con esta nueva idea. Y bueno, mixes, después de estos datitos curiosos y de tantas flores, ha llegado la hora de las conclusiones. ¿Y qué les puedo yo decir? Yo le tengo mucho amor, mucho, mucho amor a este anime. 2 episodios, muy breve, muy digno, se lo echan en friega. Tiene también como un poco la elegancia de que te lo puedes echar casi que de una sentada. A mí no se me hizo cansado en ningún momento, tampoco se me hizo como que daban tanta información. O sea, sí la hay, pues, pero también la historia permite que puedas avanzar sin que tengas que memorizarte absolutamente todo. No es como una novela rusa que de repente en una página tienes 20 nombres y a la segunda hay otros 20 y si no te los aprendiste ya no vas a entender nada. No, es una historia amable, muy bonita, muy dinámica y solamente quisiera enfatizar de verdad cómo aplaudo el humor, cómo aplaudo la animación
y esta construcción de héroe también. Pues sí, Amixes, creo que también se vale contar historias de venganza, ¿saben? Sí hay mucha altura en ser los Michelle Obama de la vida y que yo no me voy a dejar llevar por estas emociones como tan complejas, pero hay mucho valor también en contar historias también desde la venganza y desde reclamar lo que es tuyo. Hay valor. No estoy diciendo que la venganza es buena ni me estén poniendo ahí como cosas que no están ahí. No, no estoy dando esa idea. Lo que simplemente estoy diciendo es que también está padre tener estas historias desde la venganza, especialmente con estos ambientes de guerra y de milicia y de epopeyas y todo esto que acabo de mencionar. La venganza es mala, mata. ¿O cómo era esta frase? La venganza mata el alma y la envenena. Exacto, mata el alma y la envenena. Solo digo que, qué bueno que también podemos ver estas historias, punto. ¿Y tú, mi querida Abby? Coincido muchísimo, no solo en que la venganza es mala, sino también en que disfruto muchísimo que fuera tan dinámica, porque creo que luego a veces cualquier producto que se basa o inspira en hechos o personajes históricos puede ser como difícil justo de estar siguiendo nombres, fechas, eventos, sucesos. Entonces, a ver, aquí yo tampoco es que sea historiadora, obviamente, o sea, no estoy empapada lo suficiente en la historia de Japón. O sea, por ejemplo, todo su séquito que acompaña a nuestro protagonista, no sé si existió, ¿no? O sea, igual y no. Pero, o sea, creo que justo se siente bastante rápido y dinámico y que no te tienes que estar clavando hasta el momento en qué pasó para poder disfrutarla. Entonces, eso sí es un gran punto a su favor. Y pues yo nada más también destacaría pues toda la combinación de géneros y elementos que nos ofrece The Elusive Samurai. Porque sí, si bien es un gran viaje del héroe, que como ya mencionamos es uno muy particular y que tiene muchísimo que ofrecer, pues a mí me sigue gustando mucho cómo podemos tener momentos de drama, de tensión, combinados con comedia, combinados con violencia, y regresamos a más comedia y regresamos a que todo está bien y amistad y una cena deliciosa jugando juegos de mesa, ¿no? Entonces, o sea, podría parecer raro, pero la verdad es que creo que eso ayuda todavía más al ritmo dinámico de la historia. Entonces la recomiendo 10 de 10, excelente servicio, ya veremos a dónde nos lleva esta historia de venganza, pero bueno, esperemos que el camino sea bastante disfrutable. Entonces ya veremos, amixes. Muchas gracias por escucharnos, amixes, en otro episodio de Sugoicast. Recuerden que todos nuestros episodios están disponibles en plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, YouTube y muchas otras más que hasta a nosotras nos da flojera de decirlos y a ustedes buscarlas, y por eso pueden encontrar cada una de ellas en sugoicast.com. Ahí van a tener los links directamente a estas plataformas y también a nuestras redes sociales, donde también esperamos ansiosas sus recomendaciones. Cuéntenos si ya habían visto este anime, qué otros animes del año pasado creen que merecen más atención y reconocimiento, que sienten que solo ustedes vieron y que quizás deberíamos de ver y hablar de ellos. Estamos en X o Twitter, como quieran decirle a ese basurero en llamas. Estamos en Instagram, en Threads, en TikTok, pero insisto, en sugoicast.com también pueden encontrar todas nuestras redes sociales. Igual por ahí, en cuanto se metan, verán un hermoso enlace para suscribirse a nuestro newsletter. Les prometemos que no es spam. Mandamos cosas esporádicamente, pero son cosas muy jugosas. Incluso invitaciones a eventos, boletitos, noticias, memes, cosas que hemos hecho, recuentos. Entonces, para que no se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos a la próxima.